Hola y bienvenidos a este nuevo espacio del podcast. Esto es Due Parole con Sol, Vino y Grazie Mille, obviamente. Un espacio donde conversamos con quienes dan vida a sus territorios. Personas, historias y miradas que nos invitan a viajar de otra manera. Episodio 13. Due Parole con Veronica Renzi, chef y podcaster italiana. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio del podcast. Hoy estaremos conversando con una invitada muy especial. Conocí a Verónica en el Baño Florida, que es mi club de playa favorito aquí en Cesenatico, en la Emilia-Romagna. Ella es la chef del lugar y el año antepasado fue también la chef del matrimonio de mi hermana. Verónica es originaria de Roncofredo, un pueblito en las colinas romañolas conocido por sus quesos, sus tradiciones campesinas y su profundo vínculo con el territorio. En su cocina conviven la memoria de su nonna, la creatividad contemporánea y también la sensibilidad especial que tiene hacia la sostenibilidad. Además, es co-conductora del podcast Way, un espacio dedicado a dar voz al territorio a través de la comida, los oficios y las personas que lo habitan. Este episodio está doblado al español manteniendo la voz de Verónica de fondo. Estamos al aire, grabando. Hola Vero, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo espacio del podcast. Eres mi primera invitada. Esta es la primera vez que alguien, es más, esto lo puedes mandar al aire. Es verdad, es la primera vez que alguien me hace una entrevista y entonces estoy emocionada. No te creo, la primera vez. ¿Y tú que has hecho tantas entrevistas? Sí, hacerlas es muy bonito, pero también tiene su emoción ahora. Se nota, porque tengo las mejillas rojas. Estoy muy contenta. Nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí. Queremos saber inmediatamente de ti. ¿Qué haces? ¿De dónde eres? ¿Por qué te decidiste estudiar cocina y transformarte en una chef? Cuéntanos un poco. Estoy muy feliz de hablar de esto, no tanto de mí, sino de una cultura que hay detrás, ¿no? Hablo de la Romagna. Entonces, en lo que respecta a mí, yo hice 5 años de escuela hotelera. Y es una escuela donde justamente se estudia todo lo que concierne a la parte de la restauración y de la hotelería. Yo la elegí porque desde casa me influyeron. Tuve esta suerte de que, mientras mis padres estaban trabajando, yo pasaba las tardes después de la escuela siempre con mi abuela, que viene de una familia campesina donde siempre se hacía todo en casa. Había de todo. Entonces, tanto la parte del huerto como la de los animales. Y con una comida así de buena no puedes no cocinar bien. ¿Cómo se llama la tua nonna? ¿No te lo mai chiesto? La abuela Adele, la top. Adele, grande Adele. Se llama abuela Adele. Quindi lei ti ha ispirato con la sua cucina. Sí, me inspiró muchísimo, porque lo bonito es que creo que, además de comer realmente bien, y eso ya de por sí era convincente, cuando se cocinaba ella me involucraba mucho desde pequeña. Entonces, cuando se hacía la pasta fresca, y todavía la hace, y cuando hacíamos la pasta fresca juntas, las tortas, las galletas juntas, realmente me enseñaba, con la palabra justa y con gracia. Es decir, con amor, mira, haz así. Te explicaba muy bien cómo hacerlo de la manera correcta, y también algo preciso, porque a ella le importaba muchísimo hacer las cosas de una manera también elegante, cuidada. Y además me enseñaba todo como si fuera un juego. Y creo que me apasioné por la cocina de esta manera, porque yo la vivía de forma alegre, es decir, hacer algo juntas, cocinar juntas. Y era algo bonito también cuando se hacían, no sé, la rosca, las galletas en casa. Cuando quizás los padres llegaban por la noche después de la jornada de trabajo había satisfacción. Decías, ¿viste? Hicimos las galletas. Es algo bonito. Absorbí todo, digamos. Certo.
Una cosa que siempre me ha llamado la atención y que lo encuentro fascinante es esta cultura italiana de no botar a la basura nada, de reutilizar todo con mucha creatividad, que viene de tiempos de escasez, de las abuelas, de tiempos de guerra, y lo encuentro fascinante. Pienso que tú también has visto mucho de esto en la cocina de tu nonna, ¿no? Brava, io ci sono Hay personas, no doy nombres, que me dicen, pero tú no tiras nada. Pero no soy la única que trabaja de esta manera. También a nivel doméstico, porque la primera cocina, en mi opinión, se hace en casa. Cocinas por varios motivos. Uno, porque cocinas para ti o para alguien, o para tu familia. Entonces ya nace del amor. Segundo, porque justamente cuando estás en casa, de todos modos, un poco tienes que inventar con lo que hay. Y luego, las sobras sanas, ¿no? Te queda un poco de pan, se ha secado, y entonces lo puedes rallar. O sea, digamos que la verdadera creatividad está en la escasez. Porque esto es un poco lo que pasaba cuando no tenías, en todos los sentidos, tanto de comida como de dinero. Con poco te inventas algo, hacer algo bueno y sabroso. Y además, el tema de no desperdiciar, porque eso hay que decirlo. Quien hace mucho en casa, lo que se llama descarte en realidad es bueno. Entonces digamos que la suerte de quien, quizá vive en el campo o en todo caso toma muchos productos no preparados. No del supermercado, ya comidas listas. Te permite tener también un descarte sano que no es que haya que tirarlo. Puedes reinventarte otra receta de una manera diferente. Eso. Y entonces sí, la cocina de aprovechamiento es un must. De ahí nacieron los grandes platos. Cuéntame, por favor, ¿qué te dijo tu abuela cuando tú le dijiste que querías estudiar cocina y convertirte en una chef? Yo sé la respuesta, pero quien nos está escuchando no la sabe. Sí, allora, Desde pequeña, justamente creciendo con ella, ya sabía lo que quería hacer. Yo quería ir a la escuela hotelera porque me gustaba la cocina. Y ella me decía, no elijas esa escuela porque los sábados y domingos siempre trabajas. Y yo decía, no, abuela, me gusta hacerlo. Y ella me decía, mira que te vas a arrepentir, no elijas esa escuela. Y yo decía, pero justo tú hablas, que además de ser, bueno, una grandísima cocinera en casa, también estuvo bastante tiempo en restaurantes. Y hace realmente de todo. Yo no lo sé, esa mujer de verdad sabe hacer de todo. Carne, pescado, no sé, sabe todo ella. Y esto, por ejemplo, es para mí un gran mensaje. Yo cada vez me sorprendo, porque no basta solamente la escuela que hice. Es decir, en el sentido de que te da una base buenísima, porque te da conocimientos de amplio espectro sobre varias cosas. Pero yo cada día en la cocina aprendo algo distinto de mi abuela, a pesar de que ella no hizo ninguna escuela, pero porque eso es la experiencia, el ojo, y yo aprendo de verdad algo nuevo. Lo bonito es que incluso en su manera de cocinar las cosas tradicionales, de vez en cuando ella dice, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, sube el nivel, por ejemplo, ve que cocinándolo de otra manera sale mejor. Entonces hace sus autocorrecciones. Sí, te creo. A pesar de toda la escuela que tú has hecho, ella sigue siendo un gran referente en la cocina para ti. Lo encuentro fantástico. ¿Qué cosa estudia uno si hace la escuela de cocina? Esto es una curiosidad mía porque siendo enóloga, nosotros estudiamos el suelo, los climas, tantas cosas y al final se va sobre la parte de degustación. ¿Qué cosas estudian ustedes? Allora, diciamo che per quanto riguarda Digamos que en lo que respecta a la escuela de cocina, los años pueden ser 5, pero también podrían ser 3. Potrebbero essere anche 3 anni. Io ho fatto 5 anni e chi mi ascolta... Yo hice 5 años y, para quien me escucha y está en Italia, recomiendo, hagan el esfuerzo de hacer 5 años porque valen todos. ¿Será que yo ahora volvería a hacer esa escuela de lo mucho que me gustó? En estos 5 años funciona así. La teoría y la práctica van de la mano. Es decir, tienes horas de teoría en las que se estudian varias cosas.
Los distintos departamentos, las técnicas de cocina, los métodos de cocción, la historia. Pero la parte teórica y la parte práctica en los laboratorios van juntas desde el principio. Porque la práctica fija la teoría. O sea, te la pueden explicar todo lo que quieran, pero la entiendes solo así, porque hay muchísima observación. Y así se aprende mucho más rápido, algo que también decía mi abuela. Cuando ella cocinaba con su tabla y me decía, mira, aunque tú estés aquí y no hagas nada, mira, que igual aprendes. Eso, mira siempre, que aunque no hagas nada, mira bien, que aprendes igual. Exacto, a guardare, brava. Sì. Y es verdad. Comunque l'alberghiero si compone sia del lato pratico che del teorico. La escuela hotelera se compone tanto de la parte práctica como de la teórica. Y hay otra ciencia muy importante, digamos, más allá de la cocina propiamente dicha. Diciamo così, della cucina vera e propria, si studia anche scienze dell'alimentazione. Y se estudian también ciencias de la alimentación. Y las ciencias de la alimentación, para un cocinero, para mí, son fundamentales, porque la cocina es ciencia, justamente. Se estudia de qué está compuesto un alimento, la parte de las grasas, los carbohidratos, las sales minerales. Y se estudian las distintas alergias e intolerancias. Entonces, obviamente, cuando uno trabaja con la comida no puede no conocer las distintas problemáticas ligadas a los alimentos. Y ahora, en estos años ha tomado muchísima fuerza el tema de las personas intolerantes al gluten, es la celiaquía, mientras que antes era, digamos, algo un poco más raro. Sí, exacto. Mucha gente tal vez no sabía ni siquiera el hecho de que eran celíacos y ahora con más información y todo se van a hacer los exámenes y descubren de que lo son. Y digamos que también en el mercado hay muchas alternativas. Pero antes era algo que generaba incluso un poquito de ¡ay! ¿Y ahora qué te doy de comer? Cuando en realidad se pueden comer muchísimas cosas, aunque obviamente hay restricciones, porque nosotros, siendo italianos, la pasta es muy importante. Exacto. Ho sempre pensato che essere celiaco in Italia deve ser dificilissimo. Molto. Pero tengo que decir que ahora hay de verdad muchísimas opciones. Se está invirtiendo muchísimo. Por ejemplo, me permito citar un molino que hace mucha investigación sobre el trigo, entre comillas, clásico. Pero también en lo que respecta a la cocina sin gluten. Del Molino Mariani, nelle Marche. Ellos, por ejemplo, hacen muchísimo estudio sobre las masas para celíacos, sobre los dulces para celíacos. Digamos que, en el caso de lo dulce, es un poco más fácil hacer dulce sin gluten, porque de todos modos también está el azúcar, y el azúcar, digamos, da estructura a la masa, incluso a nivel químico. En cambio, cuando se habla de una pizza, de una masa fermentada, es distinto. Porque para quien no lo sepa, el gluten está formado, digamos así, por dos proteínas. Cuando entra en contacto con el agua, esas dos proteínas, gliadinas y gluteninas, se unen y dan muchísima fuerza a la masa. Y esto en las harinas sin gluten no existe, o es muy bajo. O sea, el gluten no está, o está en una cantidad bajísima. Pero con todo este estudio se está llegando también a eso. Así que estas personas, en los últimos años están un poco más favorecidas respecto a quienes lo descubrieron hace años, cuando en el mercado había poquísimo. Y decía también que es muy importante el estudio de la alimentación, porque permite conocer y distinguir distintos parámetros. Incluso para distinguir un alimento sano de uno menos sano, la conservación de los alimentos. De verdad, para mí, no sé, yo tengo un recuerdo enorme de esa escuela, porque siempre me gustó. Y será que es un mundo tan infinito, incluso en lo que respecta a la cocina regional, a los distintos productos. Ahora yo lo admito. Aquí en tu mundo, yo soy ignorante en el vino.
Me gusta mucho, lo bebo bien. Ignorante sul vino, cioè mi piace molto, lo bevo bene. No, no te preocupes, esto lo podemos solucionar. Hacemos un buen equipo. Tú me enseñas de comida y yo te enseño de vino, así que está todo solucionado. È perfetto, però c'è così. Pero es así, hay tantísima diversidad. Y eso es lo que me atrae tanto de la cocina italiana y De la regional. cucina italiana y regionale. Porque de perché todos comunque modos ci hay sono delle matices en los tipos de hortalizas, en los platos, que son también diferenciados. sono così ben distinti. E poi parlando di storia. Y luego, hablando de historia, a mí siempre me atrae mucho la parte de lo bueno que hace bien, pero también muchísimo la historia, porque creo muchísimo en la importancia de las raíces. All'importanza delle radici. Cioè, per quanto la O sea, cucina- por más que en la cocina es justo que siempre haya una parte de, ¿cómo decirlo?, de investigación, ¿no? Salir de las tradiciones y de lo que se suele hacer en casa, de lo que hacían nuestros abuelos. Está bien, che es si facevano i justísimo. nostri nonni, ok, è giustissimo. Però in questa via di mezzo. Pero en ese punto medio, o sea, no pasar nunca de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque es importante recordarse de dónde venimos, porque en el fondo hay un motivo, incluso a nivel agrícola. O sea, si ese trigo nació ahí, hay un motivo. Sí, exacto, hay un motivo. ¿Sabes lo que me recuerda esto? Me recuerda a Pellegrino Artusi. A mí me regalaron el libro de Pellegrino Artusi cuando me cambié de casa y me explicaron que generalmente se le regala a uno cuando se casa o tiene su casa, es como una tradición. Y leyendo el libro me encantó esta parte en que él dice que la cocina tiene que estar hecha con ingredientes de calidad, locales, de pocos kilómetros de distancia, estacionales, o sea que corresponden a la estación que se está viviendo, y que las combinaciones tienen que ser simples para poder destacar los sabores de cada elemento. Y esto me encantó porque lo veo muy reflejado en la cocina italiana. Si no me equivoco, este libro tiene más de 100 años y todavía sigue súper vigente. ¿Cuál es la importancia de este recetario que escribió Pellegrino Artusi más de 100 años atrás? ¿Por qué es tan importante para los italianos? Pellegrino Artusi, allora la mia La scuola escuela que ho yo fatto hice si chiama también anche se llama Pellegrino tra Artusi, l'altro. y además Forlimpopoli. está en Forlimpopoli. Pellegrino Artusi era una Pellegrino Artusi era un gran amante de la cocina y, de hecho, él recopiló digamos, recetario. Se hizo contar recetas por las mujeres que encontraban. La verdadera revolución, que fue dividir las recetas en antipastos, en platos, cosa que antes nadie había hecho. Y yo también lo tengo, no aquí a mano, pero lo tengo. Y es muy bonito porque sus recetas, como ven, están un poco narradas. Sì, è vero, sono molto poetiche e scritte in un italiano molto corretto, vero? Sí, come Sí, parliamo adesso, digamos que no es como hablamos ahora. però sì, non No es solo ingredientes y procedimiento. Te dice, ¿de dónde viene ese queso? Te da también ese dato de más, esa noción extra. Quasi tutti ce l'hanno in casa. Casi todos lo tienen en casa. Quien más, quien menos lo ojea, quizá hay quien lo deja ahí como adorno, pero de verdad lo tienen muchísimos, incluso en el extranjero. Tantissimi, anche all'estero. Es sin duda un tema súper interesante, tal vez para hacer un próximo episodio. Una bella puntata a tema interessante. Y hablando de Pellegrino Artusi, que fue un personaje importantísimo de la Romaña, háblame un poco de lo que significa ser romagnolo en esta región, que es la Emilia-Romagna, no es solo Romaña. Desde el 1970, que es muy reciente, se unieron estas dos regiones administrativas en una sola. Y me encanta, pero que los emilianos se llaman a ellos mismos emilianos y los romañolos, romañolos. Tú no dices, yo soy emiliano romagnolo. Dices, soy emiliano o soy romagnolo. Y esto confirma que mantienen todavía su identidad. En los platos, en las comidas, las costumbres, siguen siendo regiones muy distintas. Y siempre he sentido que hay un poco de conflicto, ¿no? I romagnoli son personas Los romañolos amichevoli, somos personas amables, solares. No es que puedas meter de entrada la maldad. No, non è vero. No es verdad, scherzo. bromeo. Sí, diciamo che ci hanno unito con Y quel sí, trattino, digamos que nos unieron con ese guioncito, diciamo Emilia che Romagna. noi siamo Digamos que somos fortunati, afortunados. noi Quiero decir romagnoli. nosotros los romañolos. Siamo molto fortunati perché Afortunados porque tenemos buena comida. abbiamo la collina, Tenemos la colina y también tenemos mucho de nuestro lindo mar. e quindi a differenza degli emiliani che Y a hanno diferencia solo de los la emilianos, nebbiona, que en invierno tienen quando solo la inverno niebla, hanno solo questa esa gran niebla. nebbia,
Y bueno, nos unieron. Pero para mí somos afortunados porque, de todos modos, ellos tienen muchísimos productos típicos de verdadera calidad. En los embutidos, como hemos hablado otras veces, son realmente muy buenos. Nosotros también, claramente. Pero si se mira la parte de los productos con denominación protegida, las DOP, las IGP, en Emilia hay realmente muchísimas. Y luego está esta primera disputa, cuando los emilianos vienen aquí a Romaña, incluso solo para una excursión de un día. Siempre nos reprochan esta historia del cappelletto. ¿Por qué? Lo explico, justamente para quien no lo sepa. El cappelletto es una pasta rellena que, incluso según mi abuela, en tiempos pasados se hacía también con carne y queso en el interior, pero ahora eso se ha perdido y actualmente están rellenos mayormente de queso, de varios tipos de queso, pero principalmente queso. Di vari tipi di formaggio, ma principalmente formaggio. Pequeño tip, algunos también le ponían o la cáscara de limón o el cedro confitado. Sí, el limón siempre queda bien, incluso el cedro confitado. Y de hecho en Cesena hay un pequeño lugar que todavía los hace con cedro dentro. No te creo. ¿Nos podrías dar el nombre del lugar? Se llama Brodino di Cesena. Este nombre me lo escribo porque absolutamente los tengo que ir a probar. Además, mi madre me dijo que mi abuela materna le ponía el cedro confitado, y mi abuela paterna, en cambio, le ponía la cáscara de limón. Simple, pero miren cómo luego las distintas variaciones de casa en casa. A mí esta cosa me vuelve loca. Porque hay 1000 versiones de cada cosa. Cada mujer tenía su receta, su truquito. En Romaña, el cappelletto, digamos así, tiene una forma bastante grande y está lleno de queso. En cambio, en Emilia son realmente pequeños, los tortellini son pequeños. Y algunos dicen que para cerrarlos usan el meñique, porque tiene que pasar poquísimo espacio. Y están rellenos solo de carne, con queso. O algunos hacen carne picada más mortadela y queso grana o parmigiano reggiano. Formaggio grana o parmigiano reggiano, insomma. En fin, siempre está esta cosa de que nosotros tenemos los cappelletti grandes y ellos tienen los tortellini pequeños de carne, servidos en caldo. Tortellini buenísimos, por el amor de Dios, y también el cappelletto. En Emilia, de todos modos, se come realmente muy bien, y entonces yo recomiendo de verdad hacer también una escapada al centro de Bolonia, porque hay hosterías realmente buenas. Los embutidos son excepcionales, las sopas, el caldo, los recomiendo, de verdad. También los dulces, o sea, mira, somos una región realmente muy rica. Rica y buena, así que me siento muy afortunada. Hablando sobre el relleno de los cappelletti, que es con formaggio, con queso, cuéntanos un poco del queso famoso de Roncofredo. Cuéntanos de tu lugar de origen, de este pueblito de las colinas. Roncofredo es un pequeño pueblo siempre en la provincia de Forlì Cesena. Desde Cesena en coche está a unos 15-20 minutos. Entonces digamos que Cesena es una ciudad más grande, en cuanto a extensión, que Roncofredo. A nivel territorial es grande, el problema es que es todo campo, pero en esencia es bastante grande, aunque sí, es un pequeño pueblo en la colina. Está a 300 y algo metros sobre el nivel del mar. Entonces hablamos de las primeras colinas. Del mar está a aproximadamente media hora. Así que tiene varias influencias, digamos, no está tampoco tan lejos del mar. Y luego Roncofredo tiene bastante fama por el queso de fossa. ¿Y qué es el queso de fossa? El queso de fossa es un queso que toma su nombre de la característica del lugar donde se realiza un cierto tipo de afinado. Afinación no es la palabra justa, porque es una verdadera fermentación, o sea... Fermentación, brava. Pueden ser distintos tipos de queso, tanto de vaca como de oveja o mixta.
Se colocan en telas de algodón, se atan y se introducen en estas, digamos así, ¿cómo decirlo? Cavidades hechas en un material como la toba, o sea, es una roca particular que de todos modos respira. Digamos que es una especie de cueva. Entonces es como si fuera un tubo, un pozo. Se introducen estos sacos con el queso, uno encima del otro, uno encima del otro. Se cierra muy bien. En las paredes hay paja que aísla de este material, de esta roca. Se cierra la fosa con un tapón y durante aproximadamente 100 días el queso permanece cerrado ahí dentro. Y en esos 100 días se produce una fermentación, que dentro no hay oxígeno. Entonces se va, digamos, consumiendo, y ocurre justamente esta fermentación, y se desarrollan sabores particulares en este queso. Y luego, de hecho, existe este rito. Pasados los 100 días se abre la gruta. La grota de la Abbondanza de Roncofredo. Todos los años, cuando se abre la fosa, se baja una velita. Si se apaga enseguida quiere decir que todo ha salido bien, que no hay oxígeno y que se ha producido la fermentación correcta. Y aquí hago mi momento de publicidad. Si quieren, en un episodio de mi podcast se habla muy bien de esto. Renato y Anna Brancaleoni, que son los propietarios desde hace muchísimos años. Y además su familia ya lo hacía desde antes. Es decir, esto de poner el queso en la fosa viene de familia. Así que allí están todas las informaciones que puedan necesitar. Pero dejando de lado este momento comercial, ha tomado muchísima fuerza, porque de todos modos se necesitan condiciones climáticas específicas y solo se dan en determinados lugares. Entrevistándolos, descubrí muchas cosas, y aunque yo viva aquí, cuando no haces tú mismo ciertas cosas, no las sabes. Ni siquiera piensas en la elección de la paja o en los distintos tipos de queso que se ponen dentro. En fin, hay todo un trabajo de investigación que hace que este queso sea único. Se puede comer, se puede consumir simplemente así, tal cual, o también sobre crostini, o sobre pasta fresca, como si fuera parmigiano reggiano o grana padano. Cito estos más conocidos para que se entienda el uso. O también sobre un buen carpaccio de carne, por ejemplo, muy bueno. Y además de Roncofredo, las fosas no se encuentran solo en el centro de Roncofredo, sino también en otros lugares. En Roncofredo hay una localidad que se llama Sogliano al Rubicone, y también allí hay una verdadera feria, una fiesta. Y hay muchas fosas abiertas que trabajan igual que en Roncofredo, porque estamos cerca. Una de las más famosas es la fosa Bandinelli de Sogliano al Rubicone, y el queso de fosa es bueno. Yo que he probado este queso puedo confirmar que lo que tú dices es verdad, que es un formaggio muy bueno. Hablando de esto me viene en mente de que hablaste de la fermentación y en el episodio 9 del podcast hablamos cómo las fermentaciones cambiaron la historia de la humanidad, porque a mí me fascina pensar de que la gente en el pasado transformaba la leche en queso y lo metía en una fosa para poder conservarlo y para poder tener más adelante en el tiempo productos lácteos sin que te hiciera mal. Es increíble pensar cómo todo esto tuvo origen. Se sabe que este es un queso que tiene larga duración, pero de todos modos te pregunto, ¿cómo lo conservamos en casa? ¿Cuál es la manera más adecuada de tenerlo? Sí, se puede conservar bien. Sí, se puede conservar bien durante mucho tiempo. Simplemente, muchos lo ponen al vacío, aunque ahí pierde un poco. Sí, pierde porque necesita oxígeno para madurar y seguir respirando. Sí. Sí, pero también envuelto bien en papel de horno. Y luego quizá en una tela, en un recipiente hermético, pero que respire un poco. Pero según yo no hay problemas de conservación, porque desde el momento en que uno lo compra, después se termina rápido. Sí, exacto, uno lo termina inmediatamente porque es demasiado bueno. Exacto. Ahora, hablando de Roncofredo y del uso de la fosa, o sea, del lugar donde ocurre la maduración de este tipo de queso. En el caso de Renato y de la fosa de la Abbondanza de Roncofredo,
Digamos que ahí estuvo, entre comillas, su innovación. Porque son conocidos también porque pensaron en utilizar la fosa como lugar de afinado de algunos quesos. Porque además del queso de fosa, ellos son afinadores. Y afinadores quiere decir que crean o dan su impronta, su identidad. Un queso que puede estar recubierto exteriormente con ollejos de uva, o con café, o con nuez moscada, u otro con una mermelada, una especie de mermelada de moras que se pone alrededor para dar un cierto tipo de sabor. Entonces algunos quesos ellos los afinan también utilizando la fosa, como método de afinado para otros tipos de queso. Y no solo para el clásico formaggio di fosa. Sin duda este es un lugar para ir a visitar si uno está de turista acá en Romagna, ¿no? Sobre todo en noviembre, que normalmente es cuando empieza. En noviembre Roncofreddo acoge la Piccola Fiera de Autunno. Entonces la tienda está abierta y llenísima de cosas. Así que es una parada obligada. O también cuando anuncian la fiesta de apertura después de esos fantásticos 100 días y está la prueba de la vela. El ritual. Eso siempre lo hacen. Y es una fiesta muy linda. Tú que naciste y creciste en Colina, ¿cómo fue para ti ir a trabajar a la playa? ¿Con un estilo de cocina más veraniega? Aunque estemos en la colina, el pescado igualmente se consume. Claro que te cambia un poco la cocina. O sea, yo hablo de la tradicional. Si hubiera tenido una abuela de Cesenatico, habría hecho otros tipos de platos. Con pescado. Pero volviendo a tu pregunta, hay siempre un poco de interior. Pero también siempre está el mar. Y yo lo he visto justamente como una posibilidad. También de conocer mejor y conocer más tipos de pescado. Incluso pescado humilde, pescado local. A mí me gusta muchísimo también esta parte. Intentar utilizar lo menos posible ciertos tipos de pescado que no son de nuestro mar Adriático. O sea, que no sean de Italia. O del Adriático, nuestro lado, o del Tirreno y del Mediterráneo. Cuando realmente no puedo. Ok, también uso pescado extranjero. Pero por una elección mía, para ciertos platos. Esta es mi misión desde que estoy en el mar. Porque muchas personas están tan poco acostumbradas al pescado local y a esos 2 o 3 pescados que todo el mundo conoce. Pero más allá de las palabras pulpo, lubina, gambas y sepia, calamares, atún, que es nuestro más o menos, de Sicilia. Pero quiero decir que más allá de esos pescados, hay realmente dificultad incluso para hacer un plato distinto. Y eso que tenemos muchísimo pescado azul muy bueno, además de que hace bien. Y bueno, también suele tener precios más bajos, aunque en los últimos años algunos pescados locales han subido igualmente de precio, porque en ciertos periodos del año también están disminuyendo. Pero yo veo claramente que ya no existe la costumbre con ciertos tipos de pescado, porque la gente en casa ya no los cocina, no los compra, quedándose siempre con esos 3 o 4 pescados, cuando en realidad hacen muchísimo bien, son muy buenos. Y haz bien, el pescado azul es fundamental en el área mediterránea. Digamos que las diferencias existen, pero según yo se unen muy bien, porque como dije, de donde vengo al mar hay media hora en coche. Y digamos que son 2 mundos que históricamente se han unido muchísimo, la colina y el mar. No niego, sin quitarle nada a la maravillosa colina, que el mar ha traído riqueza, turismo, posibilidades laborales. Yo también, cuando después hice la escuela hotelera, a los 17 años empecé a trabajar de manera estacional, o sea, las temporadas de verano. Mi primer acercamiento al trabajo fue así. Crecí haciendo temporadas en el mar, y todavía hoy me cuesta despegarme de eso. Porque, a pesar de todo, ir a trabajar y por la mañana ver el mar es otra cosa. Sí, estás inmediatamente mejor después de que ves el mar en la mañana. Es hermoso, de verdad. Es muy lindo trabajar en el mar.
También porque se hacen siempre platos un poco mixtos, no es solo pescado. Pero también estar en Cesenatico y conocer a la gente del lugar. Y también la posibilidad de buscar un poco más, de conocer también los pescados menos habituales hoy en día en las casas. Yo tengo que reconocer que yo soy de esas personas que va, por ejemplo, al supermercado y compra solo los pescados que conoce. El merluzzo, que es la merluza, o el salmone. Y me gusta que en tu cocina pones esta pizarra con los platos del día. Y muchas veces veo nombres que no conozco. Le pregunto entonces a los chicos que están ahí para saber qué es. Y me dicen, es un pescado. Trilla. Exacto, como por ejemplo ese. Y te da la posibilidad de explorar los sabores locales. Me encanta. Me viene en mente también, hablando del baño Florida y tu cocina, que comenzaste a hacer el pan, ¿o no? ¿Cómo estás andando con eso? Sí, aunque yo después me mantengo un poco baja, porque es como un pasatiempo, en el sentido de que tengo muchos amigos, uno pastelero, otro panadero, pero yo no tengo sus competencias. Yo de vez en cuando intento sacarles alguna info. Me gusta muchísimo el mundo de la panificación, porque pienso que cuando algunos dicen hacer pan te vuelve a poner en el mundo, es verdad. Pero es que es realmente hermoso. No sé, a mí me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de crecer en la panificación, porque de verdad me parece algo precioso. Trabajar con el grano para mí es fundamental. Es fundamental. Sí, es una parte súper importante de la italianidad. Sí, c'è l'odore del pan. Y sí, está el olor del pan. Sí, quizá el del aceite del ragú. Para quien no lo sabe, el ragú es la salsa boloñesa. Pan, el aceite y el ragú. ¡Qué hambre, qué delicioso! Como diríamos en italiano, ¡qué fame! Cuando fai il pane è per tutti, cioè è bello. Cuando haces pan es hermoso, incluso cuando hacemos pan en el Florida. Oh, qué lindo, porque quizá crece bien, queda bien gordito. En Italia el pan se usa muchísimo en la mesa, en comparación a Sudamérica o a Chile, que nosotros no tenemos el pan tan presente en la mesa a la hora del almuerzo o la comida. Yo lo veía en mi abuela, siempre estaba el pan a tábola. Y lo usan como para empujarse, para limpiar, como lo llaman ustedes, la escarpeta, que está admitido socialmente, no es una mala educación, digámoslo así. Tú que estuviste recientemente en Sudamérica, ¿notaste esta diferencia? ¿Qué impresión te dio? Infatti non esiste. Es que no existe no hacer la escarpeta. Este año tuve la suerte de ir a Perú de viaje. Es la primera vez que iba a América y comí muy bien. Ho mangiato molto bene. Es muy conocida y famosa la cocina peruana. Siempre se dice que es muy buena. Yo lo digo de enóloga y no de chef. C'è un bel mix. Sí, hay un lindo mix. Allí se usa más el arroz. También hay pan, pero en la mesa, de hecho, creo que solo 1 o 2 veces apareció. Digamos que es una cocina muy rica también de platos, llamémoslos únicos. Pero hubo algunas veces que tenía, por ejemplo, una sopa de verduras o de quinoa y pensaba, bueno, si hubiera 2 pedazos de pan, ¿no? Solo que me daba vergüenza, porque pensaba, ¿voy a tener que pedir pan? Dije, no, parezco demasiado turista. Estuve viendo fotos y videos de tu viaje, fascinante, en tu Instagram, que les voy a dejar el Instagram de Verónica para que la vayan a seguir. ¿Descubriste algún ingrediente nuevo, algún plato nuevo, alguna inspiración que te hayas traído desde Perú directamente a Cesenatico para tu cocina? Allora, digamos que será difícil tener siempre los productos que tienen ellos, porque en Perú hay una variedad enorme de papas, que son realmente buenas, tienen otro sabor. Y también el maíz. Para mí fue algo nuevo. Granos blancos grandes, pastosos, casi de sabor neutro. Nosotros estamos acostumbrados al amarillo, pequeño, dulce, que también es buenísimo, realmente maravilloso. Y tomo inspiración, obviamente, del ceviche. Obviamente la ceviche. El ceviche es buenísimo, bueno. Yo también he visto cómo está yendo todo. Veo un poco la orientación, un poco en todo el mundo, más allá del discurso ético o no. Hay muchos restaurantes veganos, vegetarianos, y me gustó muchísimo también ese maíz que hacen como inflado, que lo usan mucho, como si fuera un crumble salado. Y no digo que no tome inspiración para la temporada 2026 en el mar. Y también este ceviche de mango, pero además allí la fruta, el mango, el aguacate.
¡Qué bueno! Quello è l'avocado e il mango. Ovviamente. Da un sabor maravilloso. Y había este plato, este ceviche, siempre condimentado con cilantro. Sé que algunos lo aman y otros lo odian. Y tomate, cebolla y ají picante. Y al lado había chips de tapioca. Y papas rojas, las dulces. Pero a mí me gustó mucho la cocina peruana como inspiración. Sin duda la combinación frecuente con la fruta. Pero también la quinoa. Incluso en las sopas era buena, realmente buena. El sabor no era picante, aunque a veces sí hay curry. Sí, pero no en las sopas, no es como en Tailandia. Así que creo que cualquier turista no tiene problemas para comer. Lamentablemente no subí todas las fotos. Admito que en el viaje no publiqué tanto, porque un poco, lo confieso, me dejé llevar por el viaje. Seguramente el viajar, independientemente de todo, lo recomiendo siempre a todos, porque permite sentirnos extranjeros, tener más comprensión de todo. Luego la parte del conocimiento. Obviamente, Machu Picchu, maravilloso. Después también visité partes de Bolivia. Poco, pero algo vi. Poco, però qualcosa ho visto Y no pasaste por Chile. dopo il deserto di Uyuni. Y luego el desierto de Uyuni quería pasar por ahí. Pero dije, no, voy otra vez si lo hago bien. También porque yo quiero ir a la isla de Pascua. Está lejos, eso sí. Lo so. Lo sé. Y la diferencia que me enseñaron en Copacabana, no en Brasil, sino en Bolivia, que es la otra ciudad que está sobre el lago Titicaca, es la diferencia entre la salteña y la empanada. Cambia la masa. Si van a mi Instagram, hice un video y lo explica muy bien. Porque en este pequeño restaurante le dije a él, ahora me tienes que explicar. Cambia la masa, porque la masa de la salteña es un poco más compacta. Y también cambia la grasa que lleva dentro, porque no hay manteca de cerdo ni mantequilla. Si no me equivoco, cambia justamente la materia grasa. Y luego, la salteña, por lo que sé, se hace solo con pollo y verduras, cocida al horno, un horno a 300 grados por poco tiempo. Fue maravilloso, porque era un bar pequeño y hacían tanto las brioches como las tortas. Lo hacía todo este señor en este huequito de cocina. Pero la masa hojaldrada, las brioches, eran realmente hermosas. Hacía tortas, hacía brioches, hacía salteñas. Y después yo hice amistad. Yo miraba desde arriba así mientras él hacía las salteñas. Exactamente como decía tu abuela. Mira, igualmente aprendes algo. De hecho miré y dije, perdón. Y luego el marido hablaba italiano y me explicó. Me dijo, mira, entonces solo para ti. Fue realmente amabilísimo. Te muestro cómo se hace. Viajar siempre te enriquece. Está bien querer a la propia tierra, o sea, a nuestro territorio. Pero obviamente la creatividad también es importante. Así que tomar inspiración, porque el mundo no termina donde vivimos. Entonces es justo conocerlo, y por lo tanto preservar nuestra historia, que es importante, pero también conocer la de los demás. Y justamente eso, conocer la historia de los demás, es de lo que se trata tu podcast. Es un podcast en italiano, tal vez a alguien le interesa aprender un poco de italiano escuchándote. Cuéntame sobre este proyecto, cómo nació y cómo se está desarrollando. Y también cómo se pronuncia el nombre. Güey, es una cosa muy romañola, ¿no? Como lo pronunciaste, está perfectísimo. Güey, es una muletilla, no sé cómo decirlo en español. Es una manera de decir, oye, hola, estoy acá. Cuando estás hablando y quizás dices, güey, esta tarde tenía cosas que hacer, pero salió así. Por ejemplo, yo digo, güey, como para decir pasa, es así. No tiene una definición muy precisa. El podcast nació por casualidad. Nunca pensé en hacer un podcast, y además no lo hago sola, quiero especificarlo. Yo trabajaba en San Piero in Bagno, que está en las Foreste Casentinesi. Desde Cesena son unos 40 o 45 minutos. Trabajaba en un restaurante con estrella Michelin donde se utilizaba el queso de Renato Brancaleoni, el de Roncofredo. Y se usaba el aceite al final de la cocción en los platos, siempre de Roncofredo. Aceite de oliva virgen extra en los platos, todo siempre de Roncofredo. Entonces yo, de manera extremadamente bromista, decía,
Pero al final alla aquí, fine qui San Piero, la località dove era questo ristorante, insomma, San Piero, in realtà qua la sta localidad donde estaba este restaurante, pero en realidad aquí hay muchísimo de Roncofredo. No es que la calidad la vienen a buscar de nosotros, ¿eh? Que al productor de este aceite yo lo conocía de vista, como diciendo yo sé quién eres tú y viceversa, pero nunca habíamos hablado de aceite. Entonces yo lo tenía agregado como amigo en Facebook, le escribí un mensaje y le pregunté si era posible visitar el lugar donde él producía el aceite y si me podía explicar las diferencias entre los distintos aceites que tenía. Y fue muy amable, porque me explicó cómo trabaja él, que también hace sus, digamos así, baby olivos. Hace sus distintos injertos. Hace monovarietales de cada variedad. En fin, me explicó las variedades, las dificultades y todo sobre su empresa. Y luego le dije, mira, ¿te molestaría si hago un post en Instagram promocionando lo que haces tú? Porque te lo mereces. Porque yo siempre he tenido, desde niña, esta cosa de, ¿cómo puedo ayudar a esta gente? Y por esta gente me refiero sobre todo a los pequeños productores, a salir a la luz, porque tienen productos buenísimos, sanos, y que quizá no tienen la compensación justa o el reconocimiento que sí tienen otras empresas más grandes. Entonces, le pregunté a Demetrio, ¿puedo hacer un post explicando lo que haces? Y él me dice, de esto hablaremos. Dios mío, ¿qué dije? Bueno, vuelvo a casa y me dice, mira, yo y tú tenemos que hacer un podcast. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Un podcast? Ho detto un podcast. No, perché te le domande ti vengono Porque a ti las preguntas te salen directas, te salen espontáneas. Porque yo ya intenté hacerlo con otra chica, pero ella tenía una terminología muy técnica y entonces no hacía accesibles ciertos conceptos a un público amplio. La parte más fundamental, según yo, es justamente esta: intentar hacer entender un poco la importancia a todos. Y basta un léxico simple para explicar qué comemos, como y por qué quizá es justo comprar un producto en lugar de otro. Y bueno, después hablé de esta propuesta con mi querida amiga Ambra. Pero santa mujer de verdad, porque yo con la tecnología tengo problemas serios. O sea, no soy de montar video, audio, no es lo mío. Ella hizo la escuela hotelera, pero además es diseñadora, así que perfecta, top. Digamos que nos respetamos mucho y todavía hoy nos respetamos muchísimo. Ya había buenas bases, porque siempre hubo respeto mutuo. Siempre un interés por la comida, por la historia, pero también mucho respeto del tipo, esto es bueno, esto no se hace, esto sí nos gusta, ¿no? Esa relación de decir sí, nos gusta o no, no nos gusta, pero con un fin bueno, de hacer lo mejor posible. Como las entrevistas, no es por hacerme la snob, pero no entrevistamos a todo el mundo. Es porque como podcast nos propusimos hablar de cosas un poco más de nicho. Empezamos con los pequeños productores, pero también hicimos una entrevista a un señor estrellado, Mariano Guardianelli, del restaurante Avocardo e Cucine, que además es argentino. Y nos gusta también hablar de muchas cosas. Luego, poco a poco, más adelante tenemos proyectos, pero todo gira alrededor de la agricultura del territorio. A veces también salimos de la región, ocasionalmente. En fin, tratamos, en la medida de lo posible, de contar historias que tengan mucha humanidad y también principios. Nada que quitarle a otras empresas. Pero lo que sentimos que tenemos que hacer, en nuestro pequeño espacio, es sacar a la luz estas realidades, llamémoslas así, dar voz también a los más pequeños. Entonces con Ambra le dije, Ambra, Demetrio me dijo esto y esto. Y me respondió enseguida que sí. Y yo le dije, ¿pero cómo que sí? Y es una aventura preciosa, aunque cada una de nosotras tiene su trabajo principal, que es otra cosa. Pero es una parte que a mí me gustaría muchísimo que saliera más, también como trabajo, porque me gusta muchísimo. O sea, no podría dedicarme solo a cocinar sin una parte de investigación o de hablar con las personas.
Porque te dan una cantidad enorme de información sobre el lugar, sobre cómo se trabaja la tierra, sobre muchas cosas, sobre cómo funciona lo que nos rodea, que para mí es fundamental. Y luego, cuando cocinas sabiendo el porqué de las cosas, quién lo ha producido, las cosas toman otra forma, otro sabor. En fin, hay una conciencia. Lo hago, en primer lugar, para mí, porque me enriquece. Pero si al enriquecerme yo también puedo enriquecer a otros. ¿Cómo fue para ustedes ese primer episodio? Yo te cuento mi experiencia, fue terrible, porque cuando estás ahí no logras apretar ese botón rojo, rec, iniciar. Tenía un montón de ideas, tenía todo listo, pero ese botón rojo me intimidaba, me daba vergüenza, hasta que un día lo apreté y partió. Sí, lo facciamo perché ci crediamo, tutte quelle cose Sí, motivazionali. lo hacemos porque creemos en ello, porque aquí somos motivacionales. Y de hecho era así. El problema que yo noto con muchos, cuando los entrevisto, es que desde el momento en que enciendo el micrófono, ahí el cerebro hace como alarma, alarma, alarma. Tipo, il cervello è allarme, allarme, allarme. Perché Dios mío, comunque, ¿qué digo? ¿Está bien? ¿No está bien? En cambio, la gran mayoría de las veces, cuando todavía no hemos encendido el micrófono, es ahí cuando sale todo lo más lindo. Y a veces digo, dale, ahora sí, grabemos, porque veo que justamente, al no ver la luz encendida, se hacen menos paranoias. Ahora sí me vuelvo a escuchar, que obviamente yo no soy periodista, soy una gran apasionada. Las primeras entrevistas, si las escucho ahora, digo, pero soy yo. Porque hay vergüenza, el cómo colocarse, la voz. Bueno, al final es salir un poco del caparazón. Alguien te va a escuchar. Y eso siempre es un poco raro. El primer episodio fue un caos para Ambra. Si se lo dices, fue un desastre, pero de cortar y pegar, porque te enredas, luego te agitas. Dices no, espera, quizá te trabas, dices cosas que no tienen nada que ver. Porque a veces pasa que estás hablando con la persona, luego piensas en la próxima pregunta y mientras tanto te pierdes. Pero aún así, al principio, nos gustó. De algún lado hay que empezar. Pero las primeras veces había muchísima emoción, porque queríamos hacerlo. Ahora, en cambio, me siento más suelta. Pero las primeras veces, ¡qué emoción! Yo siempre esperaba no trabarme demasiado. Y después por suerte Ambra hace su stream. Nos gusta muchísimo conocer a los demás. De verdad, es hermoso. Me siento muy identificada porque cuando te escuchas los primeros episodios te das cuenta que tu voz era mucho más tímida, un poco más tensa. En cambio ahora escuchando los últimos episodios me gustan mucho más. Mis episodios favoritos son siempre los últimos y esto lo habíamos hablado nosotras. Sí, es vero. Guarda, Sí, es verdad. Mira, es como en la cocina. Cuando haces tu último plato, porque quizá otros los dejas de lado por un tema de estacionalidad y entonces cambian los ingredientes y tienes que crear uno nuevo. El último siempre es el mejor. Y así también con la entrevista. Es increíble, porque quizá descubres siempre algo nuevo, o no sé, te sientes cada vez más cercana a las personas que quieres entrevistar, no lo sé. Pero de hecho, también la última que va a salir pronto, donde se habla de trigo, me gusta muchísimo. Porque cuando hay entrevistas que hablan de territorio, no hablan solo de comida, sino también de comunidad, entonces salen muchísimos aspectos. Es bellísimo. La última siempre es la más especial. Te la recomiendo. Y no porque sea de mi podcast, sino porque de verdad lo puedo decir. Además, ya hubo historias en Instagram. Lo posso anche dire, tanto ci sono state le storie su Instagram. Stefano Pranzani del Molino Pranzani di Bivio Montegelli a Sogliano. El Molino Pranzani de Bivio Montegelli, en Sogliano, es una persona realmente exquisita. Me gustó muchísimo hacerle la entrevista. Trabaja harinas en ecológico y con muchas variedades de trigos antiguos. Es una persona que realmente pone el corazón. Entonces cuando yo le compro la harina es algo hermoso, porque ves la pasión y dices, mira, no me importa hacer un poco más de camino para ir a buscar la harina. Aunque ahora no haya venta directa, solo en su molino, o también en otros pequeños comercios. Pero cuando conoces a la persona, el producto se vuelve excepcional. Para mí,
Cuando cocinas, es otra cosa. No sé cómo decirlo. Obvio, cuando tú sabes la pasión que hay detrás, es otra cosa cuando vas a comprar el producto. Ya estamos llegando al final del episodio, así que para cerrar... Antes de terminar, te esperamos como nuestra invitada, Mia y de Ambra. ¡Qué honor! Muchas gracias, se pasaron. Sí. Gracias mille, gracias por el invito. Grazie a te. Ahora sí, para despedirnos, yo quería que tú mandaras algún mensaje para quien te está escuchando en Chile. Si quieres en español, en italiano, como tú quieras. Espero poder hacerles hacer un viaje virtual a quienes nos escuchan desde lejos. Hola y bienvenido en Italia. ¡Viva la comida! Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify. Con un simple clic nos ayudarás a seguir creando nuevas historias. Y pasa a saludarme en Instagram, @sole.winemaker. Gracias a todos los que escriben y me cuentan que escuchan el podcast camino al trabajo, en el auto, en el metro, en la micro. Es un honor acompañarlos en esos trayectos con historias, viajes y cultura. Y hacer que ese tiempo pase más rápido, aprendiendo siempre algo nuevo. Grazie mille e arrivederci al prossimo episodio.